llamarle la atención. Bueno, si usted va caminando por la calle y mira a 2 o 3 personas que están golpeando a una persona, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Defender. Exactamente. Hay que defender a esa persona. Peor aún, si es un hombre que está maltratando a una mujer, ya sea su esposa, su hermana, su mamá, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día hay tanta injusticia, realmente. La gente hoy en día, en vez de ayudar, filma o dice, bueno, llamo al 911, pero en lo que el 911 llega, ya la persona ya se acabó. En México tenemos este problema. Y es más en México de lo que sucede aquí, porque por lo menos aquí hay un poco más de restricción y con las body cams que tienen los oficiales se han restringido bastante de abusar. Pero en México tenemos este problema. Si hay una persona vendiendo sus verduritas allí, sus rabanitos, sus cebollas, lo que cosechó, este oficial viene y le empieza a cobrar. Le empieza a pedir su permiso de venta, no sé qué cosa, y como la persona no tiene, ¿qué agarra? Agarra y empieza a quitarle las cosas. Y yo veo que mucha gente está filmando y nadie hace por ir a defender a esa persona. Oiga, un oficial de policía es un servidor público. Y él no debe de ejecutar la justicia por sus propias manos. No debe de hacer eso. Ahora, si él, que no le pertenece, pero si él en su papel de civil va y pone una demanda y si el juez le da una orden, entonces podría venir y decir, aquí está la orden, mire, levántese, váyase. Aquí está la orden. Pero no hacen eso. Sino que vienen y empiezan a tirarle las cosas muchas veces. Empiezan a abusar de esas personas. El otro día yo vi a alguien que sacó su arma ahí en el video y empezó a disparar así a las personas. ¿Qué irresponsabilidad de que un oficial del orden saque un arma y dispare? Ni siquiera debería de sacar su arma, a menos que su vida esté en peligro. Pero eso pasa muchas veces. Entonces, ¿qué hacen las personas? Yo digo, si hay un oficial de policía y tiene un arma y hay más de 10 o 15 personas, no va a matar a las 15 personas. Alguien tiene que hacer algo, pero la gente no hace nada. Entonces, hoy en día, la pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Dios si mira una injusticia? Si mira a un necesitado que está pidiendo pan. Le preguntaría primero, ¿qué hiciste en toda tu vida? ¿Por qué estás allí? ¿Cuántos hijos? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Le preguntaría? No. Sacaría el pan y le daría. Ahora, eso es cuando preguntamos cómo imitamos nosotros a Dios. Pregúntese, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Dios? ¿Ayudaría a aquel que lleva una carga? ¿Le ayudaría o lo dejaría que vaya él bien cargado y Jesús va descargado? No. Aún en el ejemplo de Simón de Cirene, dice la palabra del Señor, que este era un hombre que venía del campo y le obligaron los romanos a que ayudara a llevar la cruz de Jesús cuando él iba con la cruz. Aún allí, en esa enseñanza, podemos ver que el escritor se esmeró por mostrar que aún Jesús estuvo en esa condición y alguien le fue a ayudar a llevar la cruz. Ahora, si es verdad o no, si sucedió tal cual, no lo sabemos, pero tenemos un principio allí de ayudar a llevar la carga de aquel que necesita. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de un principio que en el judaísmo se llama Sedaká. ¿Ok? Se lo voy a escribir acá. Sedaká. Ok, y la Sedaká tiene que ver con caridad, tiene que ver con hacer justicia, tiene que ver con compartir con el que tiene necesidad. Yo no sé si usted ha leído un poco o sabe un poco de esto, pero usted ve que los judíos donde quiera que van, prosperan. Donde quiera que van, prosperan. No hay como dice la palabra del Señor, yo fui joven y envejecí y no miré a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra sedaká se deriva de la
de la palabra tzedek, ¿ok? Y tzedek quiere decir una persona que practica la justicia. Esa es una persona que practica la justicia, es un tzedek. Entonces, tzedakah se deriva de esta palabra, y tzedakah tiene que ver con caridad, con compasión, con compartir con aquel que necesita. Eso. Yo quiero enseñar esto porque es importante. Cuando hablamos de diezmar en la Biblia, el diezmo tenía un propósito. Tenía un propósito. Pero déjeme decirle, el diezmo era solamente una parte de lo que es la tzedakah, de lo que es la justicia. Una parte. Por eso cuando Jesús exhorta y reprende a aquellas personas, les dice, ustedes diezman la menta, dice, el eneldo y el comino. Ahora, esos no son productos con los cuales ellos produzcan la tierra, pero sí son productos con los cuales ellos comercian. Y dice, diezman la menta, el eneldo y el comino. Y dejan a un lado, dice, la justicia. Y Jesús les dice, todo esto, hablando del diezmo, el eneldo y el comino, es necesario, pero no dejes de hacer lo otro. ¿Qué es lo otro? La justicia. Si tú diezmas, si tú apartas, está hablando en el contexto de Jesús. Si Jesús le dice, si tú diezmas, si tú traes lo que debe traer, cumples una parte, pero no estás cumpliendo con la otra parte, entonces estás mal. Porque ambas cosas tienen que ir juntas. No se pueden separar. Ahora, si preguntamos para cuál es el propósito del diezmo, ¿cuál es el propósito del diezmo en la Biblia realmente? ¿Para qué fue requerido ese 10% realmente en la Biblia? A las viudas. No. ¿O para el templo? Para los levitas. Para los levitas. He aquí, dice Jehová, yo he dado por heredad a los hijos de Leví los diezmos de todo el pueblo. A los hijos de Leví. Por eso cuando hablamos de la tzedakah, los hijos de Leví están ahí, pero solo como una parte. No es todo, el diezmar no es todo. No, se va a sorprender usted cuando se entera realmente de la carga que el pueblo tenía sobre ellos. Cualquiera saca $10 de $100 y los da. Pero no solamente es eso. No solamente es eso. Acuérdense que el ayudar a sus padres es un mandamiento. El ayudar a sus padres es un mandamiento. El darle al pobre es un mandamiento también. El dejar para que cuando una viuda viene, cuando una persona, un menesteroso, un huérfano viene, tú no vas a cerrar tu corazón contra esa persona, dice la palabra del Señor. Vas a dejar en tu campo lo que se quede, no vas a regresar por ello. Déjalo. Yo no sé si usted está familiarizado con ese término, creo que no. No sé si en Puerto Rico, ¿hay café en Puerto Rico? ¿Hay café? Ok, no sé cuánto café hay. Pero en mis tiempos de niñez, cuando nosotros teníamos café, cuando los cortadores van, el café cuando está muy maduro y de repente viene el agua, lo bota y se cae el café y se queda regado así. 2, cuando los cortadores vienen y el café también está muy maduro y bajan la rama, y cuando bajan la rama se cae el café. Y 3, cuando ellos están cortando en la rapidez, muchos granos se caen. Entonces hay un tiempo después de la cosecha en que todo ese café que se cayó, hay personas que van y van con el dueño de la finca y le dicen, nos da permiso de ir a pepenar, dicen ellos, a levantar. Y el dueño de la finca tiene el derecho de decir sí o no. Ahora, hay lugares, hay parcelas o fincas en los que se cae mucho café. Porque dependiendo quién venga a cortar el café también. Hay personas muy cuidadosas que no dejan caer el café, pero hay otras que sí. Entonces uno va
y con su costalito va y se arrodilla uno y empiezan a buscar entre las hojas y levanta y levanta su café y se lleva su costalito de café a su casa o lo lleva a vender y es dinero. Ahora, eso de dejar que otras personas vengan y busquen en su viña o en su parcela, eso es un principio establecido en la Biblia. Y dice la palabra del Señor, debes de dejar en tu parcela, debes de dejar, ¿para qué? Para el menos afortunado. ¿Se acuerda de Ruth? Ruth venía y dice la palabra del Señor que le dijo, déjame que yo vaya a espigar o a levantar allá en tu campo. Y Boaz dijo, está bien. Y cuando Boaz llegó y miró, dijo, ¿quién es esa joven que está rebuscando allá? Y dice, es Ruth, la nuera de Noemí, que llegó de los campos de Moab. Entonces dice, no la avergüencen, dice él, déjenla. Y si ella quiere entrar, dice, donde están ustedes cortando, déjenla. Fíjese en ese principio. Eso no es un principio inventado por nadie, es un principio dejado por Dios. Que el hombre tenía que hacer sedacá, tenía que dar caridad, eso no tenía que ver nada con diezmar. Eso es aparte. El diezmo es a los levitas. Indiscutiblemente, dice, indefectiblemente diezmarás el producto de todo tu grano que levantares al año. Eso no se discute. Eso no tiene nada que ver. Eso es aparte. Estoy hablando del principio de dar. Y eso es lo que lo vamos a ver a lo largo de toda la Escritura. Ese principio está establecido allí. Incluso después de Jesús. El apóstol Pablo lo practica. Con el apóstol Pablo hacen sedacá, lo practican con ellos. Es más, el apóstol Pablo da mandamiento. Da 2 mandamientos que podemos ver en la Biblia que hablan acerca de ese principio. Nada que ver con diezmar, exactamente. Porque ya no hay sacerdocio levítico. Pero la iglesia sigue. ¿Qué haríamos hoy en día si viene una familia que yo pregunté y dije, y necesita? ¿Qué haríamos si Dios los bendiga y los guarde y alguien viene y se cae y no puede trabajar por 3 meses? ¿Acaso la iglesia del Señor va a decir, ¿y el hermano? No, pues no viene, está lastimado su pie. Pues vamos a orar por él. Y ya. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Si alguien viene con ustedes y le dice, tengo frío, tengo necesidad, y ustedes le dicen, está bien, iros en paz, calentados, iros en paz. ¿Qué hicieron ustedes? Dice el apóstol Santiago. Nada. No, ustedes proveenle, denle a esa persona que se vaya en paz, que se vaya con su estómago lleno y que lleve para su casa. Eso es realmente lo que la iglesia debe de hacer. Ese es el trabajo, es pues por eso que estamos enviados nosotros aquí a hacer la obra que Jesús dejó. No a mirar la necesidad y pasar. ¿Se acuerdan del ejemplo de la parábola o la historia del buen samaritano? El sacerdote venía. El sacerdote no podía tocar a un muerto o tocar, porque dice que lo dejaron como muerto al pobre hombre, el pobre judío estaba como muerto ahí. Y vino su semejante, o sea, el que practicaba lo mismo, el sacerdote, y lo miró y pasó largo. Ahora, si él lo tocaba y él iba a oficiar, pues estaba en su derecho de decir, no te puedo ayudar, pero se podía limpiar. Pero él vino y pasó de largo. Y luego venía un levita. Y el levita lo miró y dice que también pasó de largo. Y luego viene un samaritano. Y aquel samaritano no solamente levanta al judío que estaba tirado ahí, venda sus heridas, dice, les puso bálsamo, aceite, lo lleva al mesón, paga por el alojamiento y le dice al mesonero, si hay algo más, le dice él, que este hombre que necesite, cuando yo vuelva, dice, yo te lo voy a pagar. ¿Qué hizo ese hombre? Hizo sedacá, tuvo compasión de aquella persona. Y lo tomó, alivió su carga. Eso es quedarse en no mirar el problema y pasar de largo, sino bajarse de su cabalgadura, ayudar aunque se vaya a pie, y él lo montó en su cabalgadura y lo llevó hasta donde lo podían cuidar. Ahora, ese ejemplo que tenemos, el buen samaritano, nos enseña el principio también a nosotros
de cómo tratar a nuestros semejantes. Fíjense, los judíos y los samaritanos no se llevaban. Se tenían como odio, de verdad. Es más, si alguien iba a pasar por ahí, a esa distancia que era así, del punto A al punto B, prefería rodearlo para no pasar por ahí. A ese extremo ellos se trataban, así se llevaban. No se llevaban entre sí. Cuando en Juan 4 Jesús está en el pozo y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritano? Y el escritor dice, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Cómo es posible que tú estés hablando conmigo? Ni siquiera se hablaban. Sin embargo, esta persona, cuando lo vio, tuvo compasión de él. Él no dijo, pero yo estoy dando mis diezmos o mis... No, yo no, déjalo ahí. No. Él va y lo toma y toma su carga. Que tu carga, tu necesidad quede a mi cargo. Es un principio que lo vemos en la Biblia. Ahora, vamos a buscar por ahora en Mateo 14, verso 7. Mateo 14, 7. Mateo 23, 23. Perdón, Marcos 14, 7. Marcos 14, 7. Y Mateo 23. A ver, ¿quién tiene Marcos 14, 7? Yo tengo Mateo ya. Ok, Mateo 23, 23, ¿qué dice, hermano? Ay de nosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis y más lamenta y el Eneldo y el comino. ¿Sigo? Sí. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia de la fe. Esto era necesario hacer sin dejar caer aquello. Ok. ¿Qué más? ¿Quién tiene el otro? Marcos 14:7. Ajá. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Bien. Y Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Ok? ¿Qué dijimos de la semana pasada de Proverbios? Que los proverbios no son mandamientos, son consejos. Son consejos, son ayuda para nosotros, para ser una persona sabia y para que nos vaya bien. Pero aquí tenemos un principio que dice que el que le da a un pobre, dice, a Jehová le hace un préstamo. Yo no sé si usted le ha hecho un favor a una persona grande. Grande me refiero a una persona que de una posición económica grande, de una gran posición. Cuando usted le hace yo no sé usted, pero si usted le pide un favor a esa persona, uno como que se siente bien hacerlo. Porque, y estoy hablando de mí, porque si viene y usted le hace un favor a esa persona, usted puede después recibir el favor de aquella persona y le va a compensar mucho mejor de lo que usted hizo. Porque quizás para usted fue un sacrificio hacer aquello que le pidió. Pero para esa persona, como tiene mucho y como tiene una gran posición, le va a ser fácil hacerle un favor. Hay gente que dice, yo tengo amigos en la corte. Yo tengo gente, mis amigos son gente pudiente. Y eso es un beneficio para aquella persona. Porque en cualquier momento que ocupe algo, que tenga necesidad, acude a esa persona y le ayuda. Ahora, Proverbios dice, si tú le das a un pobre, dice, me estás haciendo un préstamo a mí. Así dice Dios. Y estamos hablando, cuando hablamos de pobre, no estamos hablando de aquel que
Ah, pobrecito, su hijo no puede tener un iPhone, es un pobre. No. O pobrecito, su carrito, pues es un modelo 2005. No, tiene carro, no es pobre. Pobre en este contexto es una persona que necesita. Pobre, cuando la Biblia habla de rico, habla de aquel que tiene lo suficiente para comer y que no le falta nada. Pobre es aquella persona que no puede cumplir las necesidades básicas. De verdad. Si no tiene para comer, esa es una persona pobre. Si no tiene donde vivir, esa es una persona menesterosa, alguien que necesita un techo. Pero si tiene un carrito, si tiene un telefonito y puede comer ahí decentemente, es una persona pobre. La palabra del Señor dice, cuando tú le das a un pobre, dice, tú le das un préstamo a Dios. Y Él dice, Él te lo volverá. Y Jesús dijo, cuando ustedes hagan banquete, dice, no llamen a sus amistades, a los que después vengan y le puedan retribuir. No, dice, más bien, dice, cuando lo hagan, llamen a aquellos que no pueden dar nada. ¿Por qué? Dice, porque entonces Dios te lo va a recompensar a ti. Y en esta ocasión, en Mateo 14:7, estamos hablando de la situación en la que esta mujer vino y derrama el perfume, que valía más de $36,000 el perfume. Y entonces dice, este dinero bien pudo haber hecho una buena obra de caridad para los pobres. ¿Qué dinero, hermanos? El dinero que traía Jesús en sus arcas, en su bolsa. Oh, ¿Jesús traía dinero? Sí. Ya vimos el ejemplo la semana pasada. Denle ustedes de comer. Señor, 200 denarios de pan no van a alcanzar para esta multitud. ¿Cuánto? 200 denarios, más de $24,000. Eso era lo que ellos traían en la bolsa. Jesús traía dinero, pero no era para él. ¿Okay? No era para él. Él no se compró el mejor asno de aquel tiempo. Es más, cuando él tuvo que montar un asno, dijo, vayan y desátenlo, está allá. Y si el dueño le pregunta, díganle, el maestro lo necesita y te lo va a devolver. Él no tenía como dijo el Shrek, un corcel ahí. Un stallion. No. Él tenía un administrador. ¿Y qué dijo él? Déjalo, porque él lo ha hecho para el día de mi sepultura. A los pobres, dice, ustedes siempre lo van a tener. Los pobres siempre van a estar entre ustedes. ¿Qué les está diciendo? Esto que está haciendo ella, esto yo lo tomo para mí. Para mí. Tú quieres ayudar al pobre, dijo él, siempre vas a tener pobre para ayudarle. Y es verdad, hermano, siempre hay gente necesitada. Siempre. Ahora, en este pasaje de Mateo 23, él dice, en la ley está escrito que la justicia, dice, la misericordia y la fe se tienen que cumplir. ¿Qué pesa más de verdad? ¿Qué pesa más? ¿O qué tiene más peso, más validez? ¿Un elemento o tres elementos? Porque un elemento es el diezmar. Y ese está bien, hazlo, dijo él. Pero no te olvides de la justicia. Es más, de hecho, hay gente que con dinero se vuelve más injusta de lo que era cuando no tenía dinero. Ahora dice Jesús, la justicia, la misericordia y la fe están escritas en la ley. Y tienes que cumplirlo, esos también, no solamente una parte. Y entonces, el Señor Jesús enseña y dice que es necesario. Ahora, yo le voy a enseñar algo. Cuando ellos dicen es corbán, ¿eso estaba en la palabra que dieron? ¿Sí? ¿Estaba corbán? ¿Corbán? Sí, ¿estaba ahí? Sí. Ok, porque también está en Marcos 7:11. Marcos 7:11 al 13. Marcos 7:11 al 13. Dice la palabra del Señor. Aquí está ahí. Bueno. El del 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera
irremisiblemente. Esa es una medida bastante drástica. Pero no encontramos a ningún muerto en la Torá. No lo encontramos. ¿Será porque nunca nadie maldijo a su padre y a su madre? Dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Honra. Y dice, y el que maldiga, quiere decir que el que habla mal de su padre es una deshonra. Que muera, dice. Pero ustedes dicen, es suficiente que un hombre diga a su padre y a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Jesús está diciendo. Moisés dijo que la ley de Moisés está que el hijo honre al padre y a la madre. Que no hable mal de él, sino que lo honre y que supla lo que necesite. Pero ustedes, dice Jesús, dicen, si un hijo va con sus padres y le dicen, mira, yo levanté mi cosecha, digamos, un ejemplo, se lo estoy dando en palabras que podamos entender. Yo levanté mi cosecha, tengo el fruto de mi trabajo aquí, pero ya lo dediqué a Dios. Es corbán, quiere decir ya está dedicado a Dios. Ya no les puedo ayudar a ustedes. Ya no. Como cuando le preguntan a Nina y dice, ya there's no more, dice, ya se acabó. Aunque tengan guardadito ahí en la bolsita, ¿verdad? Dice, es corbán, y ya lo dediqué a Dios. Y los fariseos decían, oh, eso está bien, eso está perfecto. Está bien, ya lo dedicaste a Dios. Dice Jesús, ustedes invalidan el mandamiento. Porque a la hora de hacer corbán, entonces ya no lo tiene que dar, ya no tiene que dar a sus padres, porque ya es corbán, ya es santo, ya es dedicado. No, dice. Ustedes son unos hipócritas, dice. Ustedes son unos hipócritas, le invalidan el mandamiento. Y dice, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué nos está enseñando este principio? Que aunque tú digas, esto ya lo aparté para Dios, pero si tu papá o tu mamá tiene una necesidad, lo necesita, se va a ir, no sé, está en el hospital o no tiene lo suficiente. Dice, no invalides la ley. Tómalo y dáselo. Dáselo a tu padre y a tu madre porque es un mandamiento. Ah, no, pero ustedes dicen, padre, madre, ya lo dediqué a Dios, ya no te lo puedo dar. ¿Y por qué a ellos les convenía? Porque lo traían al templo. Jesús le dice, no. Ustedes no pueden invalidar el mandamiento de honrar al padre y a la madre. No lo pueden, no lo deben. El hijo debe honrar al padre. En Isaías dice, el hijo debe honrar al padre y a su madre. Y si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Dice Dios en Isaías. Entonces, de la misma manera, si un hijo quiere honrar a su padre y a su madre, no tiene que ser de labios. Tiene que ser con hechos. De hecho, dice la palabra del Señor, para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que te vaya bien. Si te va mal, si tu dinero que ganas se va en un saco roto, pregúntate, ¿qué estás haciendo? Pregúntate, ¿cómo estás obrando? Les voy a decir, por muchos años, yo llevo 25 años ya en este país casi trabajando. En mayo, si Dios permite, cumplió 25 años. Y los primeros 15 años, o los primeros 15 años, vamos a esperar que conteste, ya lo veremos. Y no lo apaga, ¿verdad? Hay que enseñarle que se oprime un botón cualquiera y ya se apaga. Bueno, los primeros 15 años, se fue en la mejor parte. Los primeros 15 años, el salario de nuestro trabajo se iba en un saco roto. De verdad, hermanos, en un saco roto. Todos los fines de semana nos quedábamos debiendo. No teníamos. Es más, yo llegué hasta a comprar una motoneta de esas chiquillas, ¿verdad? Para ahorrar en combustible. Para no usar la camioneta para ir al trabajo. A ese nivel. Ah, pero yo era fiel con mis diezmos, hermano, de verdad. Los talones de cheque hasta el día de hoy los conservo. Fiel en mis diezmos. Mis diezmos no faltaban. No era mucho, eran $40, $50, pero nunca faltaron. Estuvieron ahí. Es más,
En una ocasión, un guardia me detuvo a mí. Un guardia me detuvo ahí cuando venía por el highway en la 185 por altura de como la 315. Y yo guardé ese cheque porque ese día o ese fin de semana yo no había dado el diezmo. Y como habían dicho que si yo no diezmaba me iba a ir mal y el ¿cómo se llama? El devorador ya se lo iba a llevar. Yo guardé y le escribí al cheque. Esto fue el día que no di mi diezmo. Pero ¿sabe por qué me detuvo el guardia? No fue por yo no diezmar. Fue porque venía a las millas. Venía rápido. De verdad. El diezmo nada tiene que ver con eso. Bueno, y mi diezmo nunca faltó. En la mesa de alguien siempre hubo comida gracias a lo que yo di. Pero mi madre no recibía ninguna honra de mi parte. De verdad. No recibía ni una honra de mi parte. Y también había una persona a la que yo le debía dinero y yo no le pagaba. Y solamente le debía $500, pero no le pagaba. No le pagaba. Esa es la situación en la que yo veo que mi vida tenía una deficiencia, que yo no veía la luz del nuevo día realmente, en términos económicos. Tuve que hacer ajustes en mi vida. Y para empezar, empezar a honrar a mi madre, que es la que tengo todavía hasta el día de hoy. Empezar a honrarla. Y empezar yo no puedo estar con ella, pues por lo menos le puedo ayudar y mandarle dinero, es lo único que yo puedo hacer, y hablar con ella. Y empecé a hacer esos ajustes. Y de lo demás, empecé a hacer ajustes en mi vida. Lo que le quiero decir con esto es de que no se trata solamente de traer una parte a Dios y olvidas lo demás. No, si lo estás haciendo de esa manera, estamos haciendo mal. Ahora, el diezmo es para el sostenimiento de los levitas. Y eso ya queda en la conciencia de cada uno. Si quieres dar dinero, está bien, no hay nada malo en dar. Pero sepamos nosotros que cuando se da, no se da porque yo quiero, como dice una persona, yo doy para que Dios abra la ventana del cielo y me dé a mí. No, el salmista David dijo, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, Dios ya nos dio. Cuando damos una ofrenda a alguien, la persona dice que Dios le dé más. No, hermano, Dios ya nos dio, por eso estamos dando. Dios siempre te va a dar a ti primero, siempre, 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 para que tú puedas hacer tu sedacá, tu ofrenda, tu caridad hacia aquella persona que lo necesita. ¿Saben por qué a los levitas se les daba el diezmo? Porque ellos no tenían heredad, porque ellos no podían trabajar. ¿Qué hacían ellos? Si desde que se levantaban, miren, todo el tiempo tenía que haber una lámpara encendida. Todo el tiempo, desde que en la mañana tenían que estar ahí delante del pueblo. El pueblo traía ofrendas 3 veces al día y tenían que hacer la expiación por el pecado, la expiación por el pecado una vez al año, pero las ofrendas diarias se tenían que... Ellos estaban trabajando todo el tiempo. En una ocasión, cuando Nehemías llega y miró que los levitas no estaban allí, se habían ido a trabajar para su sustento. Y dice, ¿por qué no están ahí? Porque el pueblo dejó de traer los diezmos, no pudimos sostenernos, nos tuvimos que ir a trabajar. Los levitas no trabajaban, sí trabajaban, pero en el templo. Usted sabe que habían varias, dentro de los levitas, habían varias tribus dentro de ellos. Usted sabe que estaban los gersonitas, los coatitas, los meraritas, y toda esa gente comía. ¿Quién los sostenía a ellos? El diezmo del pueblo. El diezmo del pueblo era necesario para el sostenimiento de aquella tribu de Leví. Imagínense, toda una tribu no trabajaba en trabajos agrícolas ni en trabajos fuera de lo que es el templo. Porque el templo tiene un gran valor. En aquel tiempo el templo tiene un gran peso y hay que mantenerlo. Fíjese, nosotros no sabemos, pero cuando esos judíos venían a las fiestas, 3 veces al año se presentará delante de mí todo varón, dijo Dios. Se tiene que presentar. ¿Usted sabe quién iban a arreglar los caminos para que esos caminos estuvieran bien?
porque por ejemplo, si había un muerto, sí, porque siempre había bandidos que mataban a las personas, eso siempre ha habido, ladrones siempre hay. Y si había un muerto y el camino pasaba aquí, ellos tenían que sacar al muerto, poner un lugar y poner una pared y unas piedras y pintarlas de blanco. Y decían que ahí no se acercaban porque ahí había habido un muerto. ¿Sabe quién arreglaba los caminos? ¿Quién se aseguraba que todo estuviera bien dentro de la ciudad de Pan, dentro de Betlehem? Ellos, los levitas. O sea, ellos tenían un gran trabajal. ¿Cómo ellos iban a ir a arar o a sembrar si ni siquiera tenían tierra para empezar? Por eso de ahí la importancia del diezmo para ellos. Pero ¿qué hacemos con los demás? ¿Qué hacemos con los demás? Porque si yo no tengo levitas hoy en día, si no hay levitas hoy en día, entonces me toca cumplir la otra parte. De verdad. Porque el diezmo se impone mientras el sacerdocio, mientras los levitas están en pie. Y el que hacía el diezmo tenía que hacer todo lo demás. Bueno, si ya no hay diezmo, si ya no hay levitas, ¿qué pasa con todo lo demás? Hay que seguirlo haciendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Y vuelvo y digo, no lo haga conmigo. Hágalo con aquel que necesita. Hágalo con el pobre. Hágalo con aquel que está en una cama, aquel que no puede trabajar. Hágalo con esta persona. No le traiga al que ya tiene. Si usted le trae al que ya tiene, lo está mal acostumbrando. Si usted me trae 20 o 50 cada semana, pues como dicen, ¿quién le dan pan y no lo recibe? No, yo no lo recibiría, créanme. No, yo lo enviaría, mande. Yo creo que ahora se está olvidando la misericordia de ayudar al pobre, pero sí están dando el diezmo a quien no lo necesita. Porque no le están enseñando. Por eso el deber mío es enseñarle. Yo le tengo que enseñar porque yo no quiero tomar este buen beneficio para mí. No. Gracias a Dios, como dijo el apóstol Pablo en Hechos 20, con 2 manos, dijo el apóstol Pablo, yo he trabajado y he ayudado incluso para los que están conmigo. Y esta casa, usted puede ver eso en esta casa. Ahora, ¿es necesario decirlo para que se dé cuenta? Bueno, no, pero usted puede decir, aquí hay ejemplo. Usted puede mirar el ejemplo. ¿Qué hace el líder? Vayan, los manda, que vayan ustedes. Y él se queda sentado. No, el líder va adelante. Lidera. Liderando de frente, con el ejemplo, para que usted pueda ver y hacer también. ¿Qué hizo Jesús? Él dio el ejemplo. Y dijo, si yo, dijo él, que soy su maestro, dijo, y su señor, dijo él, me he subido la camisa y me he puesto la toalla, dice, y le he lavado los pies a ustedes, yo lo he hecho, ustedes vayan y háganlo igual. Porque esa es la enseñanza de un líder. La enseñanza de un líder es hacerlo para que tú lo veas y lo hagas igual con tus semejantes. Entonces, el propósito realmente de la enseñanza no es para llenar las arcas de una persona. No. Porque el trabajo de la iglesia en todo tiempo ha sido ver por las necesidades de aquel que le hace falta. El apóstol Pablo dijo claramente, cada primer día de la semana, dijo él, cada alguien aparte algo según haya prosperado. Amén. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya, dice, no se recojan ofrendas. Y dice, si es necesario, dice, yo voy a llevar el donativo si ustedes así lo ven necesario. Si no, el donativo se va, ¿dónde dice? Para Jerusalén. ¿Por qué para Jerusalén? Porque ahí está la casa de Dios. Está hablando en un tiempo del templo todavía está de pie. A los gentiles, a las iglesias, a los que no eran judíos, no se les impuso esa ley de diezmar. ¿Por qué? Porque ellos nada tenía que ver con la ley que ellos tenían establecida. Pero sí les dijo el apóstol Pablo, ustedes deben de suplir la necesidad de aquel que no tiene. Y como en Jerusalén están las necesidades, si tú tienes necesidad, ibas al templo. Y en el templo se te daba para cubrir tu necesidad. Algo así como, la semana pasada hablábamos como el banco de alimentos, o como lo que tenemos hoy en Valley Rescue, Salvation Army, que brinda una comida, un meal, dicen ellos, y
y un lugar donde pasar la noche y ya se va la noche y te vas. No te puedes quedar ahí una semana, no, vete. Y a las 2 de la tarde tienes que estar en la fila para otra vez y así. Ese era, hagan de cuenta que Jerusalén era el lugar donde podías venir, podías llenar tu necesidad, irte a tu casa. Por eso Malaquías dice, traigan sus diezmos, dice, y dice, y haya alimento en mi casa. El diezmo es para el levita, para el que trabaja ahí. ¿Y el alimento para quién es? Para el huérfano, para la viuda, para el menesteroso, para aquella persona que necesita. Ahora, ¿por qué esto? Porque Dios nos manda a nosotros a que hagamos un trabajo. De verdad, como iglesia y hablando generalmente en el mundo entero, Dios nos ha puesto a nosotros como lumbrera. Nosotros somos la luz del mundo. Y nuestra luz, hermanos, se tiene que mirar. Sí, podemos orar muy bien, hay que orar y pedir a Dios muy bien. Pero Dios nos utiliza a nosotros para que nosotros hagamos esa obra muchas veces. Y muchas veces la pasamos de largo. No lo hagamos así. Pongamos aparte nosotros para las necesidades. Como dijo el apóstol Pablo, cada primer día de la semana. Pongamos algo aparte. Y esto lo vamos a dedicar para aquella persona o aquella familia o aquella persona que está en necesidad. Porque siempre hay. Jesús dijo, siempre va a haber pobres. Siempre. ¿Se acuerdan cuando llevamos comida a aquellas personas que cómo comían esos niños y cómo... ¿Usted se da cuenta y usted ve? Hay gente que necesita. Hay gente que solamente puede comprarse algo, no se puede dar el lujo de comer una comida bien hechecita. Ahí es donde la iglesia debe de brillar. Vuelvo y repito, esto tiene que enseñar, no para beneficio de nosotros, no, porque nosotros tenemos, de nosotros tiene que salir para dar a otras personas. El que diga que no tiene, pero tiene 2 túnicas, dice Jesús. Si tiene 2 túnicas, hey, tienes más que suficiente. Hay una frase que la gente dice, para cerrar la idea. Dice, ser rico no es tener más que todos. Ser rico es tener lo que necesitamos. Eso es ser rico. A veces decimos, ese es rico, ¿por qué? Pues tiene 3, 4 carros. No, ese no es rico, ese es super, mega, hiper millonario. Rico es tener lo que necesitamos para nuestro sustento, que no nos falte nada. Eso es ser rico. Entonces, en el Señor, hermano, nosotros, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué haría Jesús? Si viniera Jesús un día a nuestra iglesia, a nuestro templo, ¿qué diría? ¿Cómo nos miraría? ¿Cómo nos juzgaría? Este grupo no se junta con aquel grupo. Estos aquí y estos allá. Por eso es que la idea de separar a los hombres, de las mujeres, a los niños, de los jóvenes, es una idea que no está en la iglesia primitiva. No sé de dónde lo sacó la gente. De la iglesia primitiva no lo sacó. Si hoy en día los niños son más inteligentes y son capaces, fíjese, van a la escuela y escuchan a un maestro por ¿cuántas horas? Y bueno, yo los mando, ellos se van desde creo que entran a las 8 y salen, creo que de la escuela a las 2:30 de la tarde, algo así. 2. A las 2. Y quedan como 1 hora de break, ¿no? 9, 10, 11, 12, 1, 2. 6 horas. Quitemos 1 hora. Están 5 horas en la escuela. Y a las 5 horas están escuchando a un maestro. Y ahí no se están retorciendo, no es que quieren ir al baño, no es que están interrumpiendo, ¿verdad? O así son sus hijos en la escuela. Porque si ustedes son así, se van a llevar entonces una corrección. Así no son. Pero cuando los traemos a la casa de Dios, es que el niño no pone atención. Es que hay que hacer lo que dice el niño. Y es que vamos a separarlos mejor, vamos a enviarlos allá donde no molesten a los grandes. No. Los hijos entienden, los hijos son muy inteligentes. A mí me llevaban al jardín de niños cuando tenía 3 años de edad, yo me acuerdo. Amado Nervo se llamaba el jardín de niños. Y me llevaban, me sentaban, cuando ustedes entraban, estaban de ese lado. Y estaba mi sillita ahí. Ahí estaba, y tenía 3 años de edad, yo me recuerdo. Porque yo entré a primaria a los 5 años. Tuve 2 años en el jardín de niños. Y estuve en el jardín y yo me acuerdo, hermanos. Yo me acuerdo. Y uno no está así como que no quiero estar aquí, no. Es el concepto mal que hemos traído a la iglesia hoy en día y hemos adoptado las normas del mundo. Hay que separarlos. ¿Por qué? Porque los niños es que no entienden, no aprenden.
Pero ¿cómo en la escuela se aprenden? Algo van a aprender. El videojuego también. Exactamente. Yo les di un ejemplo hace como 3 semanas de una persona que batió un récord de estar 28 horas jugando videojuegos sin pararse. Hermanos, nosotros debemos, yo no sé por qué entré ahí, pero ya entré ahí, no voy a salir. Nosotros, hermanos, debemos hacer lo que es correcto, por favor. Amén. Nuestros hijos deben de aprender la obediencia, la disciplina del Señor, nosotros también. Y hagamos lo que es correcto, hermano, siempre. Porque si viniera Jesús, que nos encuentre haciendo la obra que Él quiere que hagamos. Amén. Amén. Vamos a terminar esta mañana. Esta mañana yo quisiera pedirle a nuestro hermano Carlos y a nuestra hermana, bueno, a los hermanos en general que oren por nuestros hijos, que realmente están cumpliendo años y que pues, sí, hermana Francis, sí, Grandma, eso, Grandma va a orar por ti también para que la oración de ellos, ¿verdad?, alcance a nuestros hijos, hermano Sergio, y que sobre todas las cosas, hermano, oremos por esta situación que estamos pasando en el país y también que Dios nos ayude en los proyectos que tenemos para que el templo, ¿verdad?, se lleve a cabo, ¿verdad? Vamos a orar entonces a nuestro Dios. Por favor, hermanos. Padre, te damos gracias por la palabra Gracias, aquí recibida, Padre, Señor. Gracias por el amor Señor. que tú nos tienes. Te damos Porque gracias. que tú nos has enseñado el amor. Te damos gracias, Padre, por nuestros niños, Señor. Gracias, Padre, por los que cumplen años, Jesús, Natalie y también Genita, Señor, que cumplen años, Señor. Todos los que cumplen años, que están conectados también, Padre. Ya una bendición, Padre. Guíalos, enséñale, Padre, que tú eres el Padre verdadero, el creador del amor, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendícelos siempre. Guíalos, Padre, para que sean personas de ejemplo, Padre, para la humanidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, Señor. Nuestras esposas, Señor, nuestros hijos, Señor. Te damos gracias por los hermanos, Señor, por los familiares, Señor. Por los enfermos, Señor, te damos gracias, Señor. Cúralos, Señor, sánalos, si es tu voluntad, Padre. Por tu mano sanadora en todas las personas que necesitan de ti, Padre. Mira a nuestros hijos, Señor, nuestras nueras. Bendice a cada uno de ellos, nuestros nietos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú le diste un año más de vida a cada uno de estas personas, Padre. Sigue bendiciendo sus vidas, sigue trayéndole amor y salud, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de la tormenta, disipando todo lo que pueda distraernos, Padre. Te damos gracias, Padre, por nuestro hogar, Señor, por este hogar y por la obra que se está llevando a cabo, Padre. Sigue bendiciendo esa obra, Padre. Tú sabes el propósito, Señor, que es para buscar de ti, para que vengan más almas a tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos aquí reunidos, por las personas que están conectadas, Padre. Dale una bendición a todo aquel que la necesite, Padre. Cura a los enfermos, Padre, porque tú eres el único que puedes estar en medio de esa situación, Padre. Mira las peticiones que hemos hecho, Padre. Esas personas que están necesitadas, Señor. Ayúdalos, Padre. Pon pan en la mesa donde haya que hacerlo, Padre. Gracias por la paz del mundo, por estos líderes, Señor. Guíalos y, Señor, que seas tú manejando ese barco, Señor, para que hagan el bien y para que podamos vivir el mejor, Padre. Gracias te damos, Señor. Partimos de aquí, pero nos quedamos, Señor, en tu presencia, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el amor que tú nos tienes, Padre. Te damos gracias por todo eso y mucho más, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí.